Las redes neuronales son un conjunto de nodos, o sea, neuronas, que están conectadas y transmiten señales entre sí. Van de una entrada a una salida y principalmente aprenden a modificarse automáticamente a sí mismas. Las redes reciben una serie de valores de entrada y obviamente que se refiere a los nodos, o sea, neuronas. Dichas neuronas están a su vez agrupadas en capas que forma la red neuronal y cada una de las neuronas de la red posee a su vez un peso, o sea, un valor numérico, con el que modifica la entrada recibida. Los nuevos valores obtenidos salen de las neuronas y continúan su camino por la red. Obviamente existen la capa de entrada y las capas ocultas, que son básicamente como las capas intermedias de todo el proceso, y luego está una capa de salida que va a ser única. Actividad 3, red neural. A partir de lo que es un video de YouTube se volvió a, digamos, en base al código que se mostró, se volvió a armar de tal manera, solo que con un ligero cambio, que es la función de activación. En el video se usó la función de Simon, y en este caso se usó la de la tangente hiperbólica. Bueno, primeramente, empezando a explicar lo que es la programación, que bueno, se declaran lo que son nuestras librerías, las que vamos a emplear, desde la NumPy, la SciPy, la Matplotlib, la Sklearn, y como bueno, cada una tiene distintas funciones, desde para el procesamiento numérico, para graficar y para crear los datasets. Y eso nos lleva al siguiente código. Que bueno, en sí los datasets son básicamente lo que es nuestros datos que se quieren ordenar. Y bueno, al igual que en los programas que habíamos visto en TensorFlow, que bueno, tenemos un conjunto de datos y ese conjunto de datos, que pueden ser varios, hasta miles, bueno, se usan a modo de un ejemplo más creativo para usar en la red neuronal y que los llegue a clasificar. Y bueno, en lo que es en este bloque se definen nuestras variables n, que es el número de registros que tenemos en nuestros datos. El P es las características que lleguen a tener cada uno de los registros en los datos. Y bueno, generamos el dataset con nuestras entradas y salidas. Ya saben, X es la lista que contiene las coordenadas en el plano de cada dato. Y es el vector que define a qué clase pertenece cada dato, o sea, 0 o 1. Y bueno, además agregamos el factor que es la distancia de dispersión entre los dos tipos de clase, y noise, que viene siendo como un tipo de ruido, como que el índice de dispersión. Y bueno, además de que cambiamos tantito la estructura del vector de salida y se le añade una nueva dimensión. Y bueno, se puede decir que visualizamos y agregamos un poco de color a lo que se está mostrando, a lo que es nuestro dataset, que aquí se muestra. Ok, ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a crear nuestra red neuronal. Y bueno, empezamos a definir una clase que primeramente va a ser lo que es la capa de la red. Entonces, creamos la clase, estructuramos los datos que vayamos a usar, como por ejemplo los parámetros de la capa, como puede ser tanto los pesos y el sesgo. Y también usamos también lo que es puede decirse, el número de conexiones que entran a la capa anterior, bueno, que entran de la capa anterior, y el número de neuronas que hay en la capa de la función de activación. Además de que pues se declara también la variable que va a ser con nuestra función de activación, que se va a ejecutar dentro de las neuronas. Además de que pues también declararíamos lo que viene siendo, lo que se va a ocupar, lo que es el vector del sesgo B, la matriz de pesos W. Y bueno, vamos con la función de activación. Bueno, aquí lo más curioso es que las diversas funciones de activación, que puede ser la ReLU, la Simon o la
la tangente hiperbólica es que, bueno, estas funciones lo que van a hacer es que donde ocurre la suma ponderada de la red neuronal, lo que va a hacer es que introducirá no linealidades, o sea, posibles combinaciones. Entonces, en nuestro caso vamos a usar lo que es la tangente hiperbólica, que bueno, que se puede representar matemáticamente así a través de la programación de Python y su derivada. Al igual de que pues se le añade lo que es, se añade una variable con paso de 5 y que genera los 100 valores y se visualiza la función. Que como se puede ver, esta es la tangente hiperbólica. Ok, vamos al siguiente bloque. Dice que donde creamos un objeto de tipo capa donde el número de condiciones es P. Al igual de que con 4 neuronas y una función de estimación, en este caso, bueno, en el ejemplo del video era con sigmoid, pero en este caso se va a usar con una tangente hiperbólica. Y bueno, para usar lo que es la función del neural layer, o sea, lo que va a ser la red neuronal principal, este necesita este argumento que es el número de conexiones de entrada, que es P, que es en la capa de entrada va a ser P, y luego en la siguiente capa, la capa oculta, va a ser 4. El número de neuronas en la capa, que en el de la entrada va a ser 4, luego de la oculta va a ser 8. Y la función de activación característica de la capa, que en este caso en ambas se va a usar lo que es la tangente hiperbólica, tanto en la capa de entrada como en la capa oculta. Y bueno, definimos lo que es una función encargada de crear la red neuronal en función de una variable llamada topology, que lo que viene siendo esta variable es que lo que hace es que define lo que es el número de neuronas que tiene la red. Y bueno, cada argumento que tiene esta variable es que representa el número de neuronas por capa. Se define lo que es la función encargada de crear la red neuronal. Y como otra dato importante es que en la variable de topology se tiene que básicamente poner un 1 al final porque indica que en la última capa va a ser solamente una neurona por la que se requiere generar un solo resultado. Además ya sé que tiene la red neuronal que queramos. Entonces, además de eso, ya tenemos la estructura de datos. Ok, ahora hay que definir lo que es la función de coste como el error cuadrático medio. Y para eso necesitamos dos valores de entrada, que es el YP y YR, que básicamente es el valor predicho y el valor real. Y así se calcula enteramente lo que es como el error cuadrático medio y pues la derivada de dicha función de coste. Ok, ahora solo falta lo que es definir la función que se encargará de entrenar a la red neuronal. Y para eso pues se emplean los datos de salida y entrada, o sea, los vectores X y Y. Y también pues se define lo que es el ratio de aprendizaje. Que en este caso pues el ratio de aprendizaje viene siendo la frecuencia con la que va a aprender lo que es nuestra red, al fin y al cabo. Se declara también de que pues declaramos también lo que es un vector que guardaría los pares de información donde se guarda lo que es el valor de la suma ponderada de las capas y se define datos con respecto a la primera capa. Ok, bien importante. Primeramente, lo que es en la red neuronal a partir de este punto se define en, digamos, en tres pasos. Lo que es ir hacia adelante, luego ir para atrás, luego el descenso del gradiente, ¿va? Primeramente, el ir hacia adelante es donde básicamente recorre todas nuestras capas en la red neuronal hacia adelante. A eso se refiere. Ok, al igual que puede ser en lo que es en teoría de control, es parecido a lo que se hace en un lazo de control donde pues se pone a prueba lo que es el proceso y obviamente va a haber una
retroalimentación del error para ver, para corregirlo y para que así el proceso funcione de manera más óptima. Algo así pasa en esta parte. Ahora vamos hacia atrás. Entonces calculamos las derivadas parciales de los parámetros W y B, o sea, ya sabes, pesos y sesgo respecto al coste. Y obviamente lo que es también se declara lo que es el vector que almacena todas las deltas calculadas. Con delta se refiere a lo que es al error impuesto. Y bueno, eh, además de que pues declara lo que es el valor de la suma ponderada y el valor de la activación. Y bueno, al momento de que se está calculando lo que es el error, varía lo que es con respecto a la última capa y en la capa anterior. Como se puede observar, ya saben, se declara un if y un else, pues porque son distintos casos en lo que va a hacer. Y obviamente lo guardamos una cierta parte del código en una variable velocidad para poder modificar los valores al mismo tiempo de que está usando lo que es el gradiente descendente. Bien, el gradiente descendiente es, podemos decirlo de una manera fácil de explicar, que es el momento de que pues estás revalorizando los valores, o sea, estás ajustando la matriz de pesos W y el valor del vector de sesgo, o sea, B. Esto llevado a un ejemplo más práctico es cuando básicamente estás eh, caminando en un terreno desconocido, veas en un bosque, y básicamente lo que representa lo que es el descenso del gradiente es que estás revalorizando hacia dónde vas. Así te tienes que ir tantito a la izquierda, hacia la derecha, hacia enfrente o hacia atrás, o un poquito más hacia la izquierda. A eso precisamente se refiere a ajustar o revalorizar los valores que se están teniendo en la red neuronal, porque recuerden que se está entrenando. Luego calculamos las derivadas de la capa usando el error y sí, las derivadas parciales para el algoritmo. Devolvemos el valor predicho, cargamos el código y bueno, finalmente ya en esta parte vamos a visualizar cómo se va a ir realizando el entrenamiento dentro de la red. Creamos la red neuronal, el vector que almacena los diferentes costes, y bueno, todo lo que viene siendo esta parte es donde se entrena la red. Y obviamente, pues, digamos, se puede decir que en esta parte es donde se va a mostrar o visualizar lo que es todo su proceso, de tal manera que quede hasta cierto punto animado. Ok, le damos simular y vemos cómo se está formando, bueno, o vemos cómo se está entrenando la red neuronal con respecto al dataset. Aquí viene siendo lo que es el error. Y bueno, principalmente de que lo estamos especificando en un rango de 3 minutos o 3000 milisegundos. 3 milisegundos, perdón. Y bueno, se puede observar de cómo se está entrenando la red neuronal en tiempo real con lo que es el dataset. Y precisamente pues este ejercicio con este tipo de dataset, ya sabes, el de un círculo dentro de otro, se usa como un ejemplo pues didáctico para ver qué es lo que está haciendo la red. Y principalmente se usa lo que es la tangente hiperbólica, más que nada porque es como que el método a veces para este ejemplo es el más efectivo. Y bueno, y de hecho podrán observar que precisamente en muy poco tiempo, ya de hecho antes del minuto, ya casi lo estaba terminando, o bueno, totalmente ya casi lo está haciendo, y se puede observar de cómo el error es muy, muy pequeño, absurdamente pequeño, y pues sí, se puede ver como nuestra red neuronal acomoda lo que son los datos con respecto al dataset que se le está dando, o bueno, con respecto al dataset que se ha programado.
Como se puede observar, la simulación ya acaba de terminar y pues obviamente ni siquiera se llevó los 3 minutos, se llevó 2 minutos con 12. Y obviamente se ve que claramente sí cumple con su propósito la red neuronal con el datasheet. Y bueno, una de las claves que influye en lo que es cómo, el cómo va a resolver, además de la programación, son ciertos valores. Como por ejemplo, como ya habíamos dicho antes, viene siendo lo que es el ratio de aprendizaje y también los argumentos que manejará la variable topology, que son estos. Obviamente, si se cambian estos valores, o bueno, por otros, pues el resultado debe ir variando. Quizás pueda ser más rápido y no se lleve tanto tiempo y sea o puede que se tarde más y sea más ineficiente. Por eso una parte importante, además del ratio de aprendizaje y de la función de activación que se quiere emplear, también los argumentos que se usan en la variable topology, que básicamente optimiza nuestro código porque al fin y al cabo son interacciones, son interacciones la que va a estar haciendo la red a cada rato para irse entrenando y irse actualizando por sí solita. Y bueno, para eso influye bastante lo que es el número de neuronas por capa. Y principalmente si le mueves a estos valores es que puedes tener un resultado totalmente distinto o uno similar